Lo primero, pues estaba acá mirando la lista porque este fin de semana tenemos nivelaciones y vamos a darle un aplauso a todos ustedes porque ninguno tiene que nivelar, según lo que veo. Todos pasaron. Profe, entonces no nos ponga esa música porque lo pone uno nervioso con esa música. Usted dijo que era la mala. Sí. Ay, sí, profe, la que era El que ponía nervioso. Sí. Y en 6 semanas daremos las definitivas del periodo y la volveremos a escuchar. ¿Estamos? Ay, Profe, mira, de que Ya, profe. se me olvidó de qué iba a decir. Profe, nadie tiene que nivelar. Ninguno entregó y estaba viendo las listas y al parecer no. Entonces, al parecer no. Vale. Es que esta materia a todo el mundo le interesa. Bueno, a mí me encanta esta materia porque es muy chévere, porque me gusta más que las demás materias que no las entiendo. Sí. Es el profesor. ¿Quién se cayó? Sea chévere, porque es que si lo diera un profesor que no le pone Esa vibra que le pone el profesor de costeño, no, bailas. Nomás del año pasado la profesora Carolina. Sí. Uy, sí, la profesora Carolina. Ay, decía, Uy, no era más "Hola". estricta. Sí, eso hablaba lentico. Yo pensaba que ella quería que no se durmiera. Uy, sí. Bueno, ya. Gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir con bye, 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 bye. No, mentiras. Vamos a seguir con las eras geológicas, ¿listo? Vamos a ver, chiquillos. Profe, mira que creo que tú cambiaste la lista. Bueno, no la cambiaste, pero es un orden diferente. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Es un orden diferente, ¿cierto? No, Sí, profe, su lista es diferente a todas. Sí, pues es Sí, la que profe. está, es la que está en la plataforma del colegio, muchachos. aunque no vaya Ahora, los chicos que llamo al final es porque no aparecen en la lista del colegio. Entonces yo los tengo en una lista aparte. ¿Listo? Sí, señor. Gabriel, te va a quitar la cámara, bueno. Listo. Entonces, mis pequeños, nosotros estábamos viendo las eras geológicas, pero estas eras geológicas las estábamos viendo también con las grandes extinciones que han existido. Nosotros, digamos que ya reconocimos ese primer momento donde empezaron a formarse los seres vivos, ¿cierto? Y en ese proceso donde se empiezan a formar los seres vivos, entonces también ocurren varios procesos donde en 5 ocasiones y ahorita en una probable sexta, la humanidad, la vida del planeta, perdón, estuvo a punto de extinguirse, ¿no? Listo, Juanda. Ya llamé lista, Juanda, sí, no me acuerdo si te puse lista o no, creo que falla. Creo que no. Samuel, cuéntame. Gómez, ¿vas a preguntar algo? Sí, profe, es que si al final nos podemos quedar un momento. Sí, claro, ¿por qué no? Profe, yo también necesito quedarme. Eso, los que necesiten al final hablamos. Todo bien, muchachos, ustedes saben que estamos para servir. Bueno, Gabriel, cuéntame. Profe, ya revisaste lo de mis apuntes, lo que te Papu, envié. ya soy la nota, ¿no he visto la plataforma, Papuski? No sé. Papu. Antes de cualquier comentario, etcétera, revise primero la plataforma, Gabriel, Papu. María Paula, te escucho. Teacher, ¿puedes repetir cuáles han sido? ¿Cuántas En pantalla está. extinciones? En No, pantalla teacher, está. pero ¿5? 5 y estamos ante una probable sexta. Entonces vamos a ir viéndolas junto con esta tablita, muchachos, para que vayamos en orden, ¿listo? Entonces necesito que estén muy concentrados porque, por ejemplo, en esta imagen nosotros vamos a ver las 5 grandes extinciones y la probable sexta, que es la que estamos viendo en este momento, que es una gran extinción o extinciones masivas. Fueron procesos en los cuales casi que se extinguió la vida en la Tierra, ¿listo? Quedó muy poquita vida en la Tierra, entonces peligró
las formas de vida que existían en el planeta. En 5 ocasiones. Por supuesto, la sexta, digamos que acá ustedes ven las causas, ¿no? Entonces, la primera extinción del ordovidicio, visico, perdón, es un periodo glacial corto, entonces se enfría la Tierra. En el otro, agotamiento de oxígeno en el Devónico, de los océanos, o sea, contaminación también. En el otro, en el Pérmico, asteroides. En el Triásico, erupciones masivas, lavas de asteroides. En el Cretácico, ¿cierto? El impacto del asteroide que llevó a la extinción total de los dinosaurios. Y actualmente, miren, es la primera vez que se documenta esto, que se da una extinción masiva a partir de solo una especie. ¿Cuál? Ahí sale. Homo sapiens. Homo sapiens. O sea, ¿quién? Nosotros. Nosotros. Muy bien. O sea, nosotros. ¿Listo? Entonces, estamos ante un momento histórico muy importante. Es la primera vez que se registra que una especie genere, o sea, solo una especie se genere mm, un proceso de extinción tan grande. Es supremamente riesgoso, digamos, las acciones que tiene el humano hoy día que han llevado a que se genere estos procesos de extinción. Bueno, Emanuel, no mentiras, María Paula, te escucho. Teacher, ¿y si nosotros estamos provocando la sexta extinción, qué se podría extinguir? Bueno, vuelvo y digo, esta es la sexta extinción masiva, ¿no? Teacher, O o sea, sea que todo. sí, es decir, cuando hablamos de extinciones masivas, mi amor, es un proceso en el cual se pone en riesgo toda la vida del planeta, porque extinciones han habido siempre en mi vida. O sea, que se extinguen ciertos animales, ciertas plantas y ya, dejan de existir. Pero la vida sigue existiendo. Cuando hablamos de estas 5 extinciones y la probable sexta que aparece ahí, estamos hablando de extinciones en las cuales, o sea, 5 veces en las cuales la vida en la Tierra casi que desaparece en su totalidad. ¿Listo? La vida en la Tierra casi que desaparece en su totalidad. Teacher, o sea que las plantas, animales y todo. Todo. Exactamente. Todo. Todo, todillo, todo. Entonces ahorita estamos también en un proceso de extinción masiva. ¿Por qué? Porque toda la vida del planeta Tierra está en riesgo. ¿Sí? Está en riesgo. Listo. Emanuel. Profe, ¿cuál es una causa, o sea, digamos así, la mayor causa por la que se va a ver esta, bueno, es probable que esta sexta extinción pase? Claro. Mira todas las causas. Un periodo glaciar intenso, es decir, frío. ¿A raíz de qué? Contaminación. Agotamiento del oxígeno, perdón, en los océanos, es decir, contaminación, porque se reduce el oxígeno. Impacto de asteroides y actividad volcánica, bueno, eso cambia la temperatura del planeta y lleva a que sea muy riesgoso la vida en el planeta. Este dice en debate, ¿no? Igual que el anterior, o sea, volcanes, lava, etcétera, producción de muchos gases. El asteroide que destruyó a los dinosaurios generó contaminación y los destruyó. Por tanto, la causa que está haciendo el humano para que se extingan tantas especies es La contaminación. contaminación, Contaminación del mundo. principalmente. ¿Listo? Pero esta vez no va a ser por eso, sino por el hombre. Por el humano, claro, ya no va a ser una cuestión física externa, sino el humano es el que está generando este proceso. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, Y profe. profe, o sea, nos estamos suicidando prácticamente. Esa es la idea, sí. Nos estamos suicidando prácticamente. Estamos acabando nuestra forma o nuestro medio de vivir. Es muy complicado, ¿no? Bien, entonces miremos que estos procesos pues van a ser muy largos, procesos y la recuperación también. Pero miren que
en 5 veces ha estado a punto de desaparecer la vida en el planeta Tierra, o lo vivo, y 5 veces se ha recuperado. Entonces, bueno, miremos cómo los seres vivos somos también muy resistentes ante ese proceso, ¿no? Profe, ¿será que cuando nosotros nos extingamos, después van a existir más especies inteligentes? Bueno, lo que pasa es que nosotros medimos la inteligencia de acuerdo al humano. Y que hagan esas relaciones, pues no sé, o sea, es muy difícil saberlo porque la evolución no se puede dirigir, ¿no? O sea, la evolución no sigue un rumbo fijo, sino que va teniendo muchas etapas y se distribuyen. Como ustedes muy bien saben, pues la evolución no es lineal, sino es como un árbol, parece un árbol. Ya después lo veremos. ¿Listo? Emanuel, ¿vas a preguntar algo? No, profe, se me quedó la manito arriba. Ok. Profe, ¿por qué dicen Samuel, línea evolutiva en vez de rama evolutiva? ¿cómo? Otra vez. ¿Que por qué dicen línea evolutiva en vez de rama evolutiva? Bueno, digamos, cuando tú miras línea evolutiva, es un concepto que ya está muy obsoleto. Ahora lo que vamos a usar con el profe Miguel se van a llamar los árboles filogenéticos. Vamos a ver qué es un árbol filogenético rápidamente, ya después lo ampliaremos, ¿listo? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Profe, es que eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, sino es una pregunta que me surgió. Profe, ya que cada lunes o sea, cada lunes que tengamos que vamos a ver lo de la serie, ¿eso nos va a contar como los apuntes que nos vas a poner? O sea... Claro, obvio, sí, obvio. Listo, profe. Listo. Entonces miremos. Esto se llama un árbol filogenético. Si ustedes miran, tenemos un ¿qué? Un ancestro en común, que ¿cómo se llamaba? ¿El chimpancé? No, nosotros no venimos del chimpancé. Arquero. ¿Chae? Que termina por X. ¿Chaea? Sahelanthropus chaensis. Luffy. Luffy, Lucas. ¿Sí se acuerdan qué era? No, profe, no me acuerdo la verdad. La bacteria. Bueno, silencio, amigos, silencio, tranquilos. Entonces, vamos a hablar de Luca, que se supone fue la primer bacteria que existió. ¿Listo? O sea, el primer ser vivo en existir fue una bacteria. Entonces, se supone que Luca, la primer bacteria, así se le dio el nombre, son unas siglas en inglés, ¿no? No es que le hayan puesto Lucas. No, son unas siglas en inglés que habla como, es algo así como el primer ser vivo. Vení, lo miramos, acá estaba. El último antepasado común universal. Último antepasado común universal. Eso significa Luca en inglés. Está en inglés la sigla. Entonces, Luca es una bacteria que a partir de ella, como fue el primer ser vivo, ¿cierto? Empezaron a dividirse los demás organismos vivos. Entonces, miren, esto que vemos acá es un árbol filogenético. Entonces, hay un ancestro en común, un primer ser vivo, que ¿cómo era que se llamaba? ¿Acá? ¡Luca! Entonces, Luca empezó a dividirse y entre esas divisiones empezó a formar bacterias, las arqueas, que son otro tipo de bacterias, y las células eucariotas, con muchísimos años de diferencia. O sea, tuvo que pasar mucho tiempo para que empezaran a diferenciarse, ¿listo? Entonces, miren, volvamos acá al árbol de filogenético, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos a nuestro amigo Luca, a nuestro ancestro, el que dio origen a todos los seres vivos. Como ustedes ven acá, miren, acá se empieza a dividir, esto da origen, y dentro de estas divisiones hay subdivisiones, ¿sí me entienden? Miren acá, Chan, y acá se subdivide. ¿Qué quiere decir todas esas subdivisiones? ¿Cómo fueron apareciendo las especies en el planeta? Lo que estamos viendo acá, muchachos, es un super árbol filogenético de los reinos que
que pueden existir, ¿no? Miren esto. Así es la evolución. ¿Sí? La evolución no es como la muestran lineal, es así. Miren eso. Es muy difícil uno estudiar estos procesos debido a que estos procesos son de muchos y de miles de millones de años. ¿Listo? Son procesos muy, 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 muy largos y complejos. Entonces, mire, esto que estamos viendo ahí es la evolución. ¿Cómo van apareciendo a partir de un ancestro común todos los seres vivos? ¿Ven lo complejo que es la evolución? Sí, sí. Así. Sí, profe. Listo, muchachos, siga. Listo. Entonces, miremos ahora sí. Obviamente, cuando nosotros partimos de esto, nosotros ya vimos la Tierra primitiva, que Oparín planteó, todo esto, eso lo vamos a llamar la era Adiana, hace 4.600 millones de años. Cuando empiezan a aparecer los primeros seres vivos, las primeras células que aparecen, ¿cuáles son? Las Profe, las eucariotas. eucariotas. ¿Por qué? Profe, si no estoy mal, recuerdo que en el anterior clase o no sé cuál, habías dicho que eran las unicelulares. Ah, bueno, tanto procariotas como eucariotas pueden ser unicelulares, pero la pregunta es, ¿cuáles fueran? ¿Y por qué? Ustedes dicen eucariotas, listo, digamos que sí, digamos que sí. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que son esas? Voy a soportar las condiciones extremas de la Tierra. No, profe, yo digo que son las procariotas, ¿Por pero qué? estoy pensando por qué. Piensen, piensen, piensen. Profe, es porque las células pueden soportar la pega que era la Tierra, ¿ves? A ver, lo primero que ustedes tienen que mirar o saber es las diferencias entre células procariotas y eucariotas y mirar qué posibilidad hay de que una hubiese surgido primero que la otra. Es lo primero que tienen que ver. Empecemos. ¿Qué es más fácil, formar algo sencillo o formar algo muy complejo? Algo ¿Qué es sencillo. Algo con... Lo sencillo, profe. Listo, entonces casi siempre lo que primero se va a formar es lo más sencillo. ¿Estamos? ¿Qué es más sencillo? ¿Una célula eucariota o una célula procariota? Ojo con esto. Procariota. ¿Y por qué? Eucariota. ¿Y por qué? Profe, por la presencia de oxígeno en Escuchen, el aire. no, escuchen, no me están escuchando, escuchen. Primero, ¿qué es más sencillo? ¿Una célula eucariota o una célula procariota? Y ojo, ¿por qué? Piensen primero. Teacher, ¿puedo decirte? Ahora sí. Dime. Teacher, para mí es la procariota porque tú en la clase anterior dijiste que no tiene el núcleo definido. Ujú. Listo, no tiene núcleo definido, ¿qué más? Bueno, acá me escriben por el núcleo, listo. El núcleo es una de las cosas, o sea, la procariota no tiene el material genético delimitado por un núcleo, sino lo tiene suelto, ¿sí o no? Listo. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo por decir? Manuel. ¿No? ¿Nada más? Entonces, ¿cuál apareció primero? ¿La célula procariota o la eucariota? La procariota. La procariota. Listo, la procariota. La procariota es una célula muchísimo más pequeña que la eucariota. No tiene la gran cantidad de organelos. Esperen que por ahí hay un ruidito. No sé quién está. Voy a silenciarlo. Listo. La célula procariota es muchísimo más pequeña. Es una célula muy característica, pero muy característica de las bacterias. ¿Cómo así Recuerden, característica? ¿cómo? ¿Cómo así característica? ¿Qué es lo que hace? O sea, que es solo o prácticamente solo de las bacterias. Todas las bacterias tienen células. ¿De qué tipo? ¿Eucariotas? Procariotas. Escriba esa vaina grande. Todas, así, tal cual. Todas las bacterias. ¿Listo? ¿Ya lo escribo así?
Todas las bacterias tienen células procariotas. Vamos a ver rápidamente las diferencias. Mejor dicho, de tarea me van a escribir las diferencias entre células procariotas y eucariotas, ¿listo? Con dibujito y todo. Y eso lo reviso en el cuaderno. Tiene que aparecer diferencias entre células procariotas y eucariotas. Pero vamos a darlas rápidamente para que después no digan que yo no lo doy en clase. Entonces, las diferencias entre una célula procariota y entre una célula eucariota son muchísimas, muchachos, pero es que son demasiadas. Sin embargo, vamos a ver. Obviamente tienen características en común. Es decir, tienen células. Los seres vivos tenemos células. Muy bien. Profe, Ahora, ¿cuándo hay plazo para qué? ¿Para enviarte esto o qué? ¿enviar qué? Lo en la tarea. No, esa tarea yo la reviso cuando le pida los apuntes al final de la evidencia. O sea, yo creo que se las pido el jueves dentro de 8 días, o sea, la otra semana. ¿Listo? Les vuelvo a pedir apuntes. Estos son apuntes. O sea, las tareas en el cuaderno son apuntes. Tiene que estar ahí cuando se las pida, ¿listo? ¿Estamos? Sí, teacher. Breve, profe. Breve. Entonces, vean. Las células procariotas tienen un ADN también, pero ese ADN no está protegido por una cápsula como si sucede en la eucariota, que tiene algo que se llama el núcleo. ¿Listo? Es decir, la principal diferencia es que la eucariota tiene núcleo, la procariota no. Pero hay muchas diferencias más. Por ejemplo, la procariota, en vez de membrana celular, va a tener pared celular, es mucho más rígida, es mucho más dura. La célula eucariota sí tiene membrana celular. ¿Sí ven? Profe, ¿lo puedes repetir la procariota qué? La procariota tiene pared. Acá está Papu, concentrado, Papu, véalo acá. Acá está señalado, véalo, tac. Mientras la eucariota tiene membrana celular, que eso Profe, ya... pero Profe, pero ahí también aparece que la procariota tiene membrana celular. Claro, como claro. Igual que las plantas. Espérenme un momento. Igual que las plantas, digamos, las plantas también tienen pared celular. Esta pared celular no la tiene la célula eucariota animal, por ejemplo. Es una membrana. Claro, acá aparece una membrana también celular, pero está recubierta por pared. A lo que voy es que esta eucariota no suele tener esta pared, a menos que sea una planta. Pero ya más adelante vamos a ver que en las plantas se diferencia, ¿listo? O sea, es un poco diferente porque en las plantas se necesita para crear la madera y para tener ciertas estructuras, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la eucariota en esta no hay pared. Creo que alguien se está intentando Profe, conectar. Dime. o sea, la procariota tiene pared celular y la eucariota tiene membrana celular. Básicamente, ¿listo? Aunque recuerda que la procariota también tiene una membrana. Ahí aparece. Ahí la señalé. Pero, ¿qué es lo que no tiene la otra? Pared. Es más rígida, ¿listo? Ok. Teacher, ¿te puedo decir una pregunta? Hazla de una vez. Teacher, bueno, no es de las células, sino de lo que vimos ahorita, que es que, digamos, si es que las plantas y todo se extinguiera, entonces ahora que lo pienso, los humanos también se extinguieran porque pues las plantas dan oxígeno y No. los Lo humanos. importante de la planta no es como tal el oxígeno. ¿Qué es lo importante de la planta? Eso ya lo habíamos visto. ¿El carbono? ¿El No. dióxido de carbono? No. La polinización que le hacen a las abejas. ¿Cómo? No entendí, ¿no? ¿Qué? ¿Que las polinizan las abejas? Listo, eso es importante, pero ¿por qué es importante que las abejas polinicen? Porque eso es lo que hacen, ¿no? ¿Qué es la fotosíntesis? Volvamos a ese proceso, eso ya lo habíamos visto un poco. La fotosíntesis es cuando una planta se alimenta de la raíz del agua que viene por la tierra y el sol. La fotosíntesis, ojo con lo que voy a decir. La fotosíntesis no es un proceso de alimentación como tal. Es un proceso de crear dicho alimento, o sea, crear glucosa.
Eso va a ser muy importante, muchachos. Crear glucosa. Glucosa, eso es lo más importante. Entonces, si las plantas llegan a desaparecer, a extinguirse, pues el resto de la vida en la Tierra se extinguiría, no solo por el oxígeno, porque hay seres vivos que son anaerobios, es decir, no necesitan oxígeno para vivir, sino más bien por la glucosa. Todo lo que nosotros comemos, por ejemplo, no sé, alguien que me cuente qué desayunó esta mañana. Sándwich de huevo. ¿Sándwich qué? No ¿Sándwich qué? comí No. huevo Ey, con- ey, 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 ey. Alguien ya dijo sándwich de algo. ¿Sándwich qué? Sándwich de huevo. ¿Sándwich qué? De huevo. De huevo. Listo. ¿De dónde sale el pan? Del trigo. Del trigo. ¿El trigo qué es? planta. Una planta y hace creo. fotosíntesis, por tanto tiene glucosa. El huevo, ¿cierto? ¿De dónde viene? De la gallina. De la gallina. Listo. ¿La gallina de qué se alimenta? De glucosa. De maíz. ¿De qué plantas? De maíz, principalmente, de granos. Y el maíz tiene. Ey, una amigos, ya, planta ya, de ya, ya. maíz. Ey, amigos, ya, ya. Cuando alguien dé la respuesta, no sigan complementándola. Yo sigo hablando, ¿listo? No la complementen, yo sigo hablando. Entonces, listo, se alimenta de maíz. El maíz es una planta y hace fotosíntesis, es decir, tiene glucosa. Muy bien. Huevo, me imagino que tenía queso, me imagino yo que sí. Sí, profe. Listo. ¿De dónde viene el queso? De la vaca. De la leche y De la la leche. vaca. Y la leche sale de la La vaca. vaca. Muy bien. Ahora, ¿la vaca qué come? Pasto. Pasto. El pasto es una planta, hace fotosíntesis, por tanto, tiene glucosa. Glucosa. Ah, ahora, pensemos. Trigo, maíz, pasto. Si desapareciera el trigo, el maíz y el pasto, no habría sándwich de huevo. Así de sencilla es la vida. Teacher, ¿Entienden? se acabó el tiempo. Sí, claro, nos volvemos a conectar para seguir con más emoción. Sí. ¡Oh! Mis amigos, bienvenidos a un... Profe, para hacerlo más emocionante, al ¿Puedes principio poner tenemos que la gritar. imagen? Profe, ¿puedes poner la imagen donde están la tabla geológica que estoy poniendo las eras? Ya la pongo. Primero voy a explicar cómo aparecen las procariotas y luego las eucariotas. ¿Listo? Ok. Okidoki.